Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con la temática de impacto ambiental. Recuerden que la vez pasada iniciamos con el tema de índice del planeta viviente, que es un indicador precisamente del impacto ambiental. Y hoy vamos a ver dos más. Vamos a ver el índice de sustentabilidad ambiental y también vamos a ver la huella ecológica. Bueno, iniciamos por el índice de sustentabilidad ambiental, que se abrevia como ESI. Y este es un modelo presión, estado, respuesta que propuso la Environment Canada y la OCDE y se basa en una lógica de causalidad. Es decir, hay relaciones de acción entre actividades económicas y del medio ambiente. Entonces, este se calcula por diferentes indicadores socioeconómicos a escala nacional y este es el modelo, ¿no? Entonces tenemos factores o variables que ejercen presión, el estado, que es la situación actual del ambiente, y una respuesta, es decir, el conjunto de acciones que atienden precisamente esa problemática que hay o ese estado actual del ambiente. Entonces, por ejemplo, tenemos en presión, tenemos actividades humanas que la ejercen y entre ellas tenemos, por ejemplo, el generar energía, actividades como la agricultura, el transporte, la industria. Y en el estado sería la situación actual que gracias a estas actividades humanas tiene el ambiente. Entonces, tanto el agua, aire, suelo y por supuesto la biodiversidad de la que ya hemos hablado. Y recuerden que según el índice del planeta viviente, pues la biodiversidad está bajando. Con respecto al año en que se empezó a medir, ha bajado un 52% más o menos. Bueno, y como respuesta, entonces en esta respuesta tenemos las acciones que se realizan para que se atienda esa problemática. Y pues quienes participan, el gobierno, nosotros en nuestros hogares, las empresas, las agencias internacionales, organizaciones ambientales internacionales. ¿Cuáles son los indicadores en este sistema? Bueno, pues los sistemas ambientales como tal, la reducción de tensiones, la reducción de vulnerabilidad humana y la capacidad social e institucional de gestión global. Entonces, las condiciones actuales, las presiones por el impacto humano y las respuestas sociales nos pueden conducir, esta flecha va en la parte de acá abajo, nos pueden conducir a medidas eficaces para la sustentabilidad. Recuerden que sustentabilidad se refiere a aquella forma de administrar los recursos naturales de tal manera que estén disponibles para satisfacer nuestras necesidades, pero también estén disponibles para generaciones futuras. Bueno, y vamos entonces a ver un ejemplo en el cual vemos un conjunto de indicadores ambientales y de sustentabilidad que se tienen contemplados para Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, tenemos en la variable de desarrollo social humano, ¿cuál sería la presión que ejercería esta variable en la sociedad, por ejemplo? Y tenemos que, lo podemos ver a través de la tasa de desempleo, a través de la población rural con acceso a servicios, el porcentaje de tasa de desempleo, porcentaje de población rural que tiene acceso a servicios, la tasa de enrolamiento escolar. Y en el estado que tendríamos, bueno, tenemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, tenemos la tasa de alfabetización, perdón, es decir, el porcentaje y por sexo, por ejemplo. Tendríamos también, recuerden que estamos en la variable de desarrollo social humano, tendríamos, por ejemplo, también la tasa de mortalidad, la esperanza de vida al nacer
y tasa de mortalidad infantil y tasa de mortalidad materna, por ejemplo. ¿Qué efectos tendríamos, no? Bueno, pues tenemos la pobreza en la población, porcentaje de niños malnutridos y menores como porcentaje de fuerza laboral, es decir, los niños que trabajan. Bueno, ¿y qué tendríamos como respuesta? Pues los programas de planificación familiar, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a educación, que se dedica a salud, el porcentaje de la población inmunizada, el porcentaje de mujeres con acceso a planificación familiar, por ejemplo. Bueno, tenemos otra variable, por ejemplo, que es agricultura y alimentación, y en esta tenemos algunos factores que ejercen presión, como por ejemplo, el uso de pesticidas en toneladas por hectárea, el uso de fertilizantes, la tierra agrícola por persona, el porcentaje de tierras irrigadas, los precios de los cultivos, de los insumos, etcétera. ¿Qué tendríamos en estado? Es decir, la situación actual del ambiente con respecto a estos factores que ejercen presión. Bueno, pues tenemos que cierta producción de cereales, tenemos también cierto rendimiento de cereales, es decir, cuántas toneladas se producen por hectárea. Tenemos también, por ejemplo, producción de raíces y tubérculos. Tenemos cuánto aporta la agricultura al Producto Interno Bruto. Tenemos, por ejemplo, la superficie que se dedica a los cultivos. Y tenemos también, por ejemplo, la población que no tiene acceso a alimentos. ¿Cuáles son las respuestas a este estado del ambiente y a estos factores que ejercen presión? Bueno, pues que tengamos tierra agrícola necesaria para alimentar a esa población, que haya gastos en investigación y extensión agrícola, y por supuesto que haya planes de reforma agraria, ¿no? Para que se logre, para que se logre disminuir los efectos en el estado ambiental de acuerdo a los factores de presión que vimos. Y como ustedes pueden ver, entonces, es como si fuese un ciclo, ¿no? Tenemos las actividades humanas que ejercen presión, lo que originan el estado, en el estado actual del ambiente, la respuesta por parte de nosotros y como sociedad, y después esto lleva a la toma de acciones y decisiones para tener otro tipo de actividades humanas que van a generar presión, y así es un sistema continuo que se retroalimenta. Bueno, y ahora vamos a ver otro indicador que se llama huella ecológica. ¿Qué es? Bueno, pues es un indicador que mide la porción de tierra necesaria, tierra refiriéndonos como al planeta, que necesitamos para vivir como tal, como especie, y que se relaciona con nuestro consumo. Se mide en hectáreas. Y también en este indicador contemplamos las hectáreas que se necesitan para absorber los residuos generados per cápita, es decir, por cada persona. Entonces, ¿qué mide la huella ecológica? Pues mide todas las actividades humanas que utilizan tierra y agua biológicamente productiva. Entonces, la huella ecológica es la suma de todas estas áreas, independientemente de su situación en el planeta. Entonces, tenemos aquí que mide la tierra como tal urbanizada, es decir, las ciudades, la tierra, la porción del planeta que se dedica a cultivos, las zonas pesqueras, la forestal, es decir, los bosques, las regiones que se dedican a pastoreo, y carbono en relación a la producción de carbono y también como tal, por ejemplo, a los sumideros de carbono que hemos contemplado en otras clases, que sirven para disminuir la concentración de carbono ambiental en forma de dióxido de carbono. Bueno, entonces, huella ecológica es un indicador de sustentabilidad
y fue propuesto en 1996. Lo definimos entonces como la superficie terrestre y marina que explotamos para extraer materias primas y producir los alimentos que requerimos, generar la energía que consumimos y proveer el espacio donde habitamos, así como la cantidad necesaria de tierra para absorber nuestros desechos. Tiene a la hectárea como unidad de medida, como ya les había comentado. Y, por ejemplo, se calculó en el 2003 que por cada habitante, por cada persona, cada uno de nosotros necesitamos 2.2 hectáreas para que esto se lleve a cabo. Es decir, que necesitaríamos 1.8 planetas para que eso se pudiera. Perdón, esto se refiere, necesitamos 1.25 planetas para que esto se pudiera llevar a cabo. Y en promedio, en la Tierra, en el 2003, necesitábamos 1.8 hectáreas por cada persona. ¿Eso qué quiere decir? Que la capacidad de carga es mayor de la que puede soportar el planeta. Por lo tanto, decimos que nuestro actual estilo de vida no es sostenible. No entra dentro de la sustentabilidad que decimos aquí arriba. Bueno, en las siguientes imágenes vemos los siguientes. Y son ejemplos para algunos países, como por ejemplo Japón. Y dice aquí cuántos países se requieren para satisfacer la demanda de sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, para Japón se requieren 7.7 países. Por ejemplo, para China se requieren 3.8 países. Para Alemania, 3 países. Y así para varios, ¿no? En general, para el planeta se requieren 1.75 planetas. O sea, para satisfacer las necesidades de nosotros requerimos 1.75 planetas para satisfacer, de acuerdo al ritmo que tenemos. En esta gráfica lo podemos ver igualmente que se calculó, este cálculo es correspondiente al 2019, ¿no? Y aquí está. Cuando se empezó a medir en la década de los 70, recuerden que también fue aquí cuando se empezó a medir el índice del planeta vivo, porque es la misma asociación la que lo mide, de la que se toman los datos. Entonces, en ese año, 1971, por ejemplo, el planeta satisfacía las necesidades de todos los humanos que habitamos, y para 2019 necesitamos ya 1.75 planetas. Bueno, esta es otro mapa realizado por la Semarnat, y dice aquí que los países que ustedes pueden ver en tonos rosados ya están en un déficit de hectáreas globales por persona. Es decir, por ejemplo, países como Estados Unidos, que necesitan más de 6 hectáreas globales por persona, bueno, ya tienen un déficit ecológico. Nosotros, igualmente, si ustedes ven, ya estamos en esta categoría, en este tipo de colores. Y hay países, sin embargo, hay países que todavía tienen cierto crédito ecológico, ¿no? Como los que están en verde. Tenemos ahí, por ejemplo, a Australia, a Brasil, a Canadá. Por aquí está Mongolia, ¿no? Y entre los países que más hectáreas globales por persona necesitan, Tony, por ejemplo, están aquí los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, este igualmente es un mapa de la huella ecológica. Este es del 2014 y igualmente muestra por colores a los diferentes países, entre los que consumen, por ejemplo, más, están aquí los que están en morado y consumen más de 7 hectáreas globales, y entonces por persona, y entonces aquí están Estados Unidos, está Canadá, está Alaska, por aquí está Mongolia, aquí están los Emiratos Árabes. Nosotros, por ejemplo, estamos en esta categoría, según se alcanza a notar, de entre 1.75 a 3.7 hectáreas.
Y nos muestra en qué países entonces hay mayor huella, es decir, si la situación es más crítica y hay una menor huella, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está en azul los Emiratos Árabes, después le siguen países en rojo como Estados Unidos y como Alaska, y hay países, por ejemplo, en verde, ¿no? Si ven ustedes, nosotros estamos en verde, aquí está en esta parte, ¿no? Entonces tendremos una situación menos crítica en cuanto a la huella ecológica que tenemos. Sin embargo, ya estamos en déficit de recursos, según un mapa anterior. Y todo esto, bueno, les presenté este mapa porque está relacionado con lo relaciona aquí con las 5 principales amenazas para la biodiversidad. Y la biodiversidad, por supuesto, que está relacionada con esta capacidad del planeta para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Entonces, todos estos factores que vemos aquí, como la pérdida de hábitat, la fragmentación, sobreexplotación, contaminación, cambio climático y especies invasoras, son factores que amenazan la biodiversidad, que la disminuyen y que, por supuesto, influyen precisamente en que haya mayor huella mayor huella ecológica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues según esta tabla, según este análisis, según esta asociación del Fondo Mundial para la Naturaleza, los humanos ya excedimos la biocapacidad de la Tierra. Por ejemplo, para 1970, pues sí consumíamos lo de un planeta, para el 2010 al 2013 ya estamos en 1.5 planetas, y para el 2013 y el 2050 vamos a necesitar, entre el 2013 y el 2050 vamos a necesitar 3 planetas, de seguir como estamos hasta ahora. Bueno, pero sin embargo, pues todavía se puede elegir diferente para que podamos disminuir esa huella ecológica, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, aquí les dan varios puntos. Solamente les voy a mencionar los títulos, pero, por ejemplo, que entran como recomendaciones es preservar el capital natural, es decir, restaurar ecosistemas que ya están deteriorados y, por supuesto, sus servicios. Cuando vimos ecosistemas, recuerden que cada uno da servicios ecológicos, ¿no? O servicios ambientales, que más bien se les llama. Entonces, tendríamos que restaurar estos ecosistemas para que precisamente sus servicios ambientales se reactiven o se mantengan. Producir mejor, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Reducir insumos y residuos en los sistemas de producción, gestionar los recursos de manera sostenible y, por ejemplo, ampliar la producción de energía renovable. Y algo que podemos hacer desde nosotros, ¿no? Que es consumir de manera más responsable. Es decir, cambiar, por ejemplo, patrones de consumo de energía y también fomentar los patrones de consumo saludables. ¿Esto cómo se podría lograr? Bueno, pues reorientando los flujos financieros y realizando bueno, menciona aquí compartir una partición equitativa de los recursos. Ahora, esto, pues, ¿a qué nos podría llevar? Pues, a una integridad de los ecosistemas, algo muy, muy importante que no estamos haciendo y que es conservar la biodiversidad. Y a una seguridad alimentaria, hídrica y energética. Esto sería todo por la actividad de hoy. Entonces, perdón, por la clase de hoy. Como actividad vamos a realizar, por favor, un mapa mental. Recuerden que es a mano, en hojas de formato. Como mapa mental, pues lleva dibujos. Entonces, por favor, háganlo con letra legible, cuiden su ortografía. Me envían, por favor, su evidencia. Recuerden que esta actividad es muy importante que la hagan porque forma parte de su calificación total, forma parte de su rúbrica. Y envíenme, por favor, su evidencia el día de hoy. En dado caso que no lo puedan realizar a la hora por cuestiones de internet, no hay problema, lo recibimos más tarde, solo envíenlo, por favor. Sería todo y pues muchas gracias por su atención y que tengan un muy feliz lunes.
Hasta luego.